Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a todos ustedes, especialmente a quienes dirigen el Inter-American Institute for Democracy, por esta invitación. Y yo he dividido mi conferencia en varias partes. La primera de ellas tiene que ver con los antecedentes de lo que ha vivido Venezuela. Luego hablaremos un poco de lo que sucedió el 3 de enero y después hablaremos de la realidad actual y de las perspectivas con respecto a si estamos o no en transición en la Venezuela de hoy. Así que comienzo por agradecer profundamente esta oportunidad y por decirles que estamos en el terreno, como lo decían ustedes, después de haber pasado por distintas situaciones personales y políticas. Hoy estamos en la calle, recorriendo el país, llenando de ánimo a la gente en un esfuerzo por lograr que la democracia y la libertad sean una realidad en nuestra Venezuela, pero que además se extienda eso hacia países como Cuba, como Nicaragua y a la América toda. Primero, en materia de antecedentes, obviamente que debemos hablar rápidamente de la llegada de Chávez al poder. Chávez, un militar cuyo único mérito, si puede llamarse de esa manera, fue dar dos golpes de Estado y a partir de allí ganó en popularidad, fracasó como militar, pero triunfó como político y se hizo democráticamente de la presidencia de la República para después hacer todo lo posible por destruir la democracia que lo llevó al poder. Un proceso autoritario que estuvo signado por la opresión, por tratar de minimizar a la alternativa democrática, por perseguir a quienes no pensaban como él, por perseguir a la empresa privada, por perseguir a los medios de comunicación, por perseguir a la academia, a la universidad autónoma. Todo lo que hizo Chávez estuvo en función de tratar de obtener el poder total sin darse cuenta que tenía la gran oportunidad que despreció de llevar a Venezuela a una situación mucho mejor que la que él encontró. Nosotros desarrollamos durante todo ese tiempo diversos intentos de cambio político que se convirtieron en intentos fallidos. La resistencia fue una realidad en la Venezuela chavista y en la Venezuela madurista. Y esa resistencia tuvo algunos hitos en lo personal importantes, como el hecho, por ejemplo, de ganar la gobernación del Estado Zulia y negarnos a juramentarnos ante una falsa Asamblea Nacional Constituyente que intentaba destruir también la democracia en Venezuela. Y todo ese periplo durante todos esos años, no se puede decir que fueron años perdidos, sino años en los que intentamos llevar adelante un proceso de democratización del país, un proceso de liberación de la Venezuela chavista y madurista que intentaba acabar con todas las libertades. En medio de todo eso, llegamos a unas elecciones primarias en el año 2022, 2023. El 22 de octubre del año 2023 tuvimos en Venezuela una elección primaria en la que María Corina Machado obtuvo el 92% de los votos y se convirtió en la candidata de la Alternativa Democrática a la presidencia de la República. Ese es un hito muy importante porque ese proceso no ha terminado en Venezuela. En aquella oportunidad, María Corina se convirtió en líder, pero no pudo asumir la candidatura porque el Estado se lo impidió y ella facilitó un proceso para que tuviéramos otra candidatura que se personifica en Edmundo González Urrutia, que terminó siendo el candidato de la Alternativa Democrática para el proceso presidencial del 28 de julio del año 2024. Ese proceso electoral es el más atípico que he visto en toda mi vida política, el más distinto, el más retador, el más emocionante de toda nuestra vida política. Recuerdo perfectamente que salimos a recorrer el país conjuntamente con María Corina Machado y que lo que hubo por parte del Estado fue persecución, fue opresión, fue cárcel, fue secuestro de equipos de sonido, secuestro de tarimas, imposibilidad de movilización y frente a eso la gente respondió
de una manera heroica. Si les impedían la movilización, la gente superaba los obstáculos y lograba llegar a lo que llegamos. Y a lo que llegamos fue a un proceso electoral en total desigualdad, con un ventajismo impresionante por parte del Estado, del señor Maduro y de quienes lo acompañaban. Y a pesar de todo eso, logramos ganar el proceso electoral. Logramos ganar el 28 de julio demostrado, con actas en la mano, actas que reposan en el Banco Central de Panamá y que reflejan un triunfo 70-30 de Edmundo González frente a Nicolás Maduro. En ese momento, Nicolás Maduro decide robarse a mano armada el proceso electoral. Y digo robarse a mano armada porque utilizó para eso a la Fuerza Armada venezolana. Una Fuerza Armada que lamentablemente en manos de un señor de apellido Padrino intentó convertirse en partido político y violó flagrantemente las competencias que la Constitución le otorga a la Fuerza Armada, que debe ser un organismo no partidista, un organismo profesional dedicado a la defensa y a la seguridad de la nación y no prestado a la atención de particularidad o de sector alguno del país. Eso no lo cumplieron y se restaron para lo que nosotros hemos visto como una situación absolutamente inaceptable. Luego de ese robo del proceso electoral, comenzó una persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro. No se conformó con robarse el proceso electoral, sino que comenzó una persecución que, bueno, que a muchos dirigentes nos llevó a la clandestinidad y después a la cárcel. Se cuentan por miles. Si ustedes revisan los números que se han dado en los que supuestamente se ha atendido lo que dice una ley que para mí era innecesaria, que es la ley de amnistía, se habla de 8.000 personas beneficiadas. Si son 8.000 las personas beneficiadas por esa ley y miles salimos en libertad sin esa ley, la pregunta sería, ¿cuántas personas han estado detenidas durante todo este tiempo en Venezuela? Así que todo eso fue degenerando en una situación que nos llevó al día 3 de enero. Lo que pasó el 3 de enero, desde mi perspectiva, no debió pasar, pero fue Nicolás Maduro quien dio pie para que eso sucediera en el país. Fue él el que llevó a una situación de depauperación, de humillación al pueblo venezolano, que llevó a que esa acción se materializara el día 3 de enero. A partir de allí, comienza un ilegítimo interinato en manos de una señora llamada Delcy Rodríguez, que no representa absolutamente nada para Venezuela, que lo que representa es la complicidad y la connivencia con Chávez y con Maduro durante 27 años. La señora Delcy pretende hacerle creer al mundo que ella nada tiene que ver con Maduro y nada tiene que ver con Hugo Chávez, y ella es cómplice necesario de todo el desbarajuste que se generó en Venezuela a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder. Es absolutamente ilegítima porque ella no fue electa por el pueblo, sino que fue designada por alguien que ejerció el poder ejecutivo sin tener apoyo popular y robándose el proceso electoral. Uno se pregunta, y se lo pregunta mucho a la gente en Venezuela, por qué ella se mantiene como presidente interina, reconocida además por Estados Unidos. La explicación que le conseguimos a eso es que en primer lugar los Estados Unidos consideran que ellos, los chavistas, lo que yo llamo el Rodrigato, porque es la unión de la señora Delcy con su hermano Jorge, que están de alguna manera conduciendo al país en este momento. Los Estados Unidos consideran que ellos deben ser quienes tomen las decisiones y consideran además que ellos deben asumir el costo político de las decisiones que están tomando. Pero también consideran los Estados Unidos que sacar del poder a Delcy y a sus cómplices podría generar una desestabilización y hasta hechos de violencia en el país. Yo no lo veo así. Yo creo que Venezuela es un país que está preparado para la alternabilidad. Es un país donde en sus Fuerzas Armadas y en su sociedad civil hay una claridad meridiana
de cómo debe ser el proceso democrático venezolano y se aspira en Venezuela poder contar con un proceso electoral para lograr legitimar el poder e iniciar una nueva historia en Venezuela. ¿Qué debemos hacer los venezolanos en este momento? Yo diría que hay dos cursos de acción. Por un lado, la líder de este país, María Corina Machado, liderazgo legitimado con las elecciones primarias del 22 de octubre del 23, pero además legitimado en el ejercicio, y eso lo demuestran todas las encuestas que se realizan en el país. Ella está desarrollando una labor desde Washington para vincularse con el gobierno de los Estados Unidos, con gobiernos de América y con gobiernos de Europa, con el objetivo de generar las condiciones para que haya un proceso electoral en Venezuela lo más pronto posible. Luego en Venezuela, nosotros, conjuntamente con dirigentes de diversos partidos políticos, que estamos en un proceso absolutamente unitario, estamos trabajando en función de lograr que esas condiciones puedan darse lo más pronto posible para tener elecciones en Venezuela. Nosotros queremos ir a elecciones, pero es obvio que para ir a elecciones tenemos que lograr la liberación de todos los presos políticos. Y allí viene todo este tema de la ley de amnistía y de esa liberación de presos políticos. Nosotros hemos dicho que la ley de amnistía es innecesaria porque el propio régimen ha manifestado que ellos han soltado a más de 900 personas sin ley de amnistía. Entonces, ¿qué sentido tiene una ley de amnistía si ya tú has soltado a más de 900 personas? Más que ley, lo que hace falta es voluntad política y luego una ley que genera excepciones según las cuales algunos civiles y militares no podrían recibir el beneficio de la amnistía y algunos civiles y militares no podrían regresar al país. Algunos no pueden salir de las cárceles, unos no pueden regresar al país. Y eso no debe permitirse porque la liberación debe ser para todos los presos políticos, pero además debemos lograr el regreso de todos los exiliados. Luego es necesario hacer un cambio en el Consejo Nacional Electoral. Quien preside el Consejo Nacional Electoral es el señor Elvis Hidrobo Amoroso, que es la misma persona que anunció un resultado electoral falso el día 28 de julio del año 2024. Por ese motivo, nosotros estamos totalmente convencidos de que es necesario sacar del Consejo Nacional Electoral al señor Amoroso y hacer una renovación de ese Consejo Nacional Electoral. Luego es necesario que se haga una auditoría profunda del registro electoral en Venezuela, de manera que los venezolanos puedan votar estén donde estén. Ese voto se han negado a cerca de 5 millones de venezolanos que estando fuera del país no se les ha permitido el cambio de residencia o la inscripción en el registro electoral. Entonces estamos exigiendo una auditoría del sistema electoral y del registro electoral que permita entonces que todos los venezolanos estén aptos para votar en el eventual proceso electoral. Luego estamos exigiendo la habilitación de todos los dirigentes políticos, la devolución de las tarjetas de los partidos políticos a su liderazgo natural, la posibilidad de que partidos políticos que nunca se han permitido registrar en el CNE puedan registrarse, es el caso de 20 Venezuela y Encuentro Ciudadana. Los partidos que tienen su tarjeta secuestrada son Acción Democrática, Primero Justicia, COPEI, Convergencia, Proyecto Venezuela, Causa R, entre otros partidos políticos que tienen sus tarjetas confiscadas por el régimen dictatorial que impera en Venezuela. Y lo otro que exigimos es el equilibrio político. En nuestro caso personal tenemos la experiencia de que en el momento en que salimos en libertad, el día 8 de febrero de este año, salimos a ejercer nuestros derechos políticos e inmediatamente fuimos detenidos de nuevo. Bueno, eso no puede pasar. Nosotros estamos exigiendo que si el chavismo puede hacer manifestaciones, la oposición puede hacer manifestaciones. Si el chavismo puede hacer caravanas, reuniones, encuentros,
nosotros podemos hacer caravanas, reuniones, encuentros y lograr de esa manera el equilibrio político que permita que todos hagamos política con seguridad. Entonces, en ese proceso estamos. Estamos en un proceso que busca generar las condiciones para que sea ubicada y anunciada una fecha de un proceso electoral en Venezuela. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que se reconozca el resultado del 28 de julio del año 2024 que dio como ganador a Edmundo González Urrutia. Pero pareciera que la realidad política, la circunstancia actual, no nos va a llevar hacia eso, hacia el reconocimiento del 28 de julio, sino que el 28 de julio queda como un hito en la historia de Venezuela y debe ser llamado un proceso electoral, especialmente presidencial, para lograr que el cambio político pueda convertirse en una realidad en Venezuela. Nos preguntamos, ¿estamos en Venezuela en transición? Yo estoy convencido de que sí estamos en transición. Estamos en el camino de un cambio político profundo en Venezuela para pasar de un régimen autoritario, de un régimen dictatorial, a un régimen libre y democrático. Estamos en transición en Venezuela. ¿Qué piensan los Estados Unidos? Bueno, los Estados Unidos, que se ha convertido en un actor fundamental en la Venezuela actual, consideran que debemos llevar adelante un proceso de estabilización, de recuperación económica y de transición hacia un proceso electoral que nos permita que el cambio político sea una realidad. ¿Cuál pensamos nosotros que es la mejor vía para lograr eso? Nosotros estamos muy de acuerdo con la tesis que han esgrimido los investigadores Acemoglu y Robinson, que produjeron aquel libro ¿Por qué fracasan los países? Y que produjeron otros libros que les hicieron ganar el Nobel de Economía hace 2 años. Y ellos dicen claramente que lo que tenemos que lograr para que un país pueda tener desarrollo económico es instituciones políticas que funcionen. Entonces, para nosotros es fundamental la reinstitucionalización del país, de manera que logremos tener Estado de Derecho, que logremos tener separación de poderes, que logremos que haya una primacía constitucional y que se desarrolle el principio de legalidad y que todo eso produzca la seguridad jurídica y la confianza necesaria para que los inversores vengan a Venezuela y podamos entonces impulsar la economía. ¿Cuál es la situación actual de Venezuela? En materia de sensación de emociones, yo percibo a un país optimista. El venezolano hoy es un venezolano optimista que siente que ve al fin la luz al final del túnel. Sin embargo, ese optimismo también está asignado por la desesperación. Yo noto a un país desesperado. Cada vez que salimos a la calle y nos encontramos con la gente, lo primero que nos preguntan es, ok, el cambio viene, pero ¿para cuándo? Nosotros necesitamos que el cambio sea ya. ¿Y por qué pasa esta desesperación? Porque la situación socioeconómica venezolana es sumamente grave. En materia de condiciones de vida, de ingreso, de salarios, en materia de inflación, en materia de servicios públicos, la situación actual de Venezuela puede calificarse como profundamente grave. Yo les puedo decir que la experiencia que tenemos es que tenemos todavía apagones en todo el país de 4 a 6 horas al día, todos los días, que hay problemas en la provisión del servicio de agua, que hay problemas en la provisión del servicio de gas. Y cuando analizamos cada uno de los servicios públicos, nos damos cuenta que todos están en un proceso de depauperación, de falla gravísima que afecta profundamente la calidad de vida de la persona. Pero si además de eso vemos el asunto que tiene que ver con el ingreso de las personas, nos damos cuenta que esa situación cada vez se agrava mucho más. El hecho de que, por ejemplo, un profesor universitario que tuvo que concursar para ser profesor, que tuvo que graduarse de pregrado, de posgrado, doctorado, para poder ser profesor, gane $2 al mes, es algo que refleja
la gravísima situación que el país está viviendo. Por eso el país está desesperado. Por eso el país quiere que el cambio político sea un cambio urgente. ¿Qué le decimos a la gente cuando conversamos con ellos? Les decimos, miren señores, nosotros tenemos 27 años luchando en favor de lograr que el cambio político sea una realidad en Venezuela. Nos va a costar algunos meses más lograr que ese cambio político se concrete, pero para que eso sea así, los venezolanos tenemos que actuar y tenemos que actuar para ejercer mecanismos de presión que permitan que se fije una fecha para el proceso electoral y que se logre que tengamos las condiciones necesarias para llevar adelante ese proceso electoral. Otra cosa que percibimos en la gente es que el miedo, que es una realidad, va cediendo. Va cediendo porque la gente siente que puede salir a la calle, que puede manifestarse, que puede reunirse, cosa que no podía hacer hace 3 meses, y que eso le da como la confianza para ir saliendo e ir tomando esa posibilidad de manifestarse. Nosotros necesitamos un país movilizado. Y cuando digo un país movilizado, hablo de la nación venezolana, es decir, de los venezolanos dentro del país y de los venezolanos fuera del país. Ayer tuvimos una reunión con venezolanos que están fuera del país y nuestro mensaje iba encaminado hacia la invitación a que todas las manifestaciones que pudieran realizar a través de presencia en las calles, a través de lobbies, a través de conversación con congresistas, a través de conversación con instituciones internacionales, que todo vaya encaminado hacia la exigencia de un proceso electoral en Venezuela. Y dentro del país estamos, como les digo, los dirigentes políticos recorriendo Venezuela con el objetivo de encontrarnos con la gente, de darnos todos ánimo y de asumir que tenemos la obligación de manifestar nuestra exigencia de que se realice un proceso electoral lo más pronto posible en Venezuela. A mí no me gusta hablar de fechas porque evidentemente no tenemos la gobernabilidad para anunciar fechas. Lo que decimos es que el proceso debe darse lo más pronto posible. Y para ayudar a que eso pueda darse, necesitamos también la presencia de María Corina Machado en Venezuela. Y es un esfuerzo que también estamos haciendo para lograr que ese regreso de María Corina sea un regreso convenido con el gobierno de los Estados Unidos y que ella pueda regresar en condiciones de seguridad que le permitan llevar adelante el trabajo de acercamiento a la población que estamos seguros ella está anhelando realizar para encontrarse con la gente y para lograr ejercer esos mecanismos de presión que nos permitan llegar a un proceso electoral. Para terminar, yo estoy convencido absolutamente de que el cambio político en Venezuela es irreversible. Estoy convencido de que pronto tendremos elecciones en el país, que los venezolanos tenemos que ser protagonistas de ese cambio político y me siento muy contento, me siento muy alegre y creo que los jóvenes y todos en general debemos sentirnos contentos y alegres porque en este proceso político venezolano estamos entrando a la democracia, estamos entrando a la libertad. Recientemente me reunía con unos jóvenes y les decía, ustedes tienen que sentirse muy alegres porque están entrando a la vida adulta en un país que se está reencontrando con la democracia y con la libertad. Y nos corresponde a nosotros luchar muchísimo para que eso se mantenga, para que la democracia tenga estabilidad en el tiempo y para que la cuidemos profundamente y que nunca jamás apostemos a un Mesías que diga que puede resolver todos los problemas del país, sino que entendamos que todos los ciudadanos tenemos que involucrarnos en la política, porque de lo contrario la mala política se mete en tu casa y acaba contigo. Así que creo que los venezolanos hemos aprendido muchísimo en estos 27 años, que estamos totalmente comprometidos en alma, vida y corazón con la democracia y que hemos estado a la altura de la circunstancia que hemos vivido y estamos logrando que el cambio político sea una realidad en Venezuela. A nosotros nos corresponde preservarlo y lograr que la democracia genere las soluciones necesarias para que la gente que está fuera del país regrese, para que las familias se reunifiquen
y para que todos asumamos que Venezuela es un gran país en el que podemos estudiar, en el que podemos trabajar, en el que podemos emprender sin que el Estado se convierta en una obstrucción para la sociedad, sino que el Estado sea un acompañante de la sociedad que genere las condiciones para que cada persona y cada grupo de personas puedan desarrollarse en las iniciativas que tengan y echar hacia adelante en la vida. Venezuela es un gran país que está pasando por un mal momento, pero llegó la hora de las cosas buenas, llegó la hora de la profundización democrática, llegó la hora de la libertad y llegó la hora de aprovechar todas esas potencialidades que el país tiene para convertirnos en el gran país que todos soñamos. Muchas gracias.